Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nació el 12 de julio de 1923. Voy a leer algunos datos puntuales. Y falleció el 29 de julio, también del mismo mes, pero del año 2000. O sea que hace poquitos días, me refiero al doctor René Favaloro, hubiese cumplido, bueno, lógicamente hubiese cumplido 103 años. Fue el creador del bypass, nada más ni nada menos, que según se calcula en el ámbito médico, que le salvó la vida a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Más de 55 millones de personas. Un tiro en el corazón de los argentinos fue el título de aquel momento del 29 de julio del año 2000 del diario Página 12. Y nada más exacto que ese título. Fue un tiro en el corazón de los argentinos. Fue víctima del sistema. El doctor René Favaloro fue víctima del sistema. Por eso no se lo recuerda. O sea, recién ahora lo voy a detallar en un momento, tuvo una escultura. En diciembre del año 2025 tuvo recién una escultura en Cava. ¿Por qué digo que fue víctima del sistema? Porque con el interventor del año 2000 que tuvo el PAMI en el gobierno de Fernando de la Rúa, aquel interventor que también después fue jefe, llegó por el PJ, interventor por el PJ en el PAMI, y después fue uno de los referentes más significativos del PRO, lo metió al doctor Favaloro dentro de la misma bolsa para auditarlo. El doctor René Favaloro le pedía una deuda millonaria que tenía el PAMI con su fundación y dijo que había que auditarlo. O sea, que lo tomó al doctor René Favaloro como todos los demás, como uno más. Tremendo, tremendo. La manipulación, el manoseo, tremendo. La verdad, tremendo. Por eso digo, fue víctima del sistema y muy poco se lo recordó al doctor René Favaloro. Acá, solo el 12 de julio, sino cada 29 de julio, que fue el día que decidió pasar a otro plano. Solo, como le dije, solo en diciembre de 2025 tuvo su primera escultura en Cava, mientras otros y otras tienen plaza, calle, qué sé yo, cuántas cosas más, viaducto, gasoducto, qué sé yo, todo con el nombre de ellos, y el doctor René Favaloro nunca se lo recordó. Justamente, y vuelvo un poquito hacia atrás, sistema. Entonces, al sistema no le conviene recordarlo. Su suicidio fue por la crisis financiera de su fundación y por la corrupción que hubo en el sistema, que lógicamente a él no había que haberlo involucrado, no había que haberlo metido en la misma bolsa de corrupción con todos los demás, lógicamente. Pero así es la cosa. Nunca, palabras del doctor René Favaloro, nunca recibí distinciones, voy a comenzar otra vez. Nunca recibí distinciones a título personal, dijo el doctor René Favaloro. Para el nosotros siempre estuvo por encima del yo. Basó su vida en la ética médica, el compromiso social y la educación. Esperemos que sea cada vez un poco más recordado como el doctor René Favaloro lo merece. Punto.
Hoy va a estar con nosotros Gretel Ledo. Gretel Ledo es abogada, politóloga y socióloga de la UBA. A la vez es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y especialista en geopolítica y gobernanza global de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero de otro plano de la inteligencia artificial, como lo es la inteligencia artificial generativa. Vamos a pedirle a Gretel Ledo que por favor nos explique cuál es la diferencia de la inteligencia artificial tradicional y la generativa. Y esta es la propuesta entonces que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Vamos a la primera tanda para después comenzar entonces sí con Gretel Ledo. Ya volvemos. Seguridad Lomas. Incorporamos 96 nuevos móviles para reforzar el patrullaje en los barrios. Además, sumamos nuevas cámaras y alarmas. Trabajamos todos juntos para que nuestro Instituto de Formación Docente número 41, que era el único de los 3 institutos terciarios que tenemos en Almirante Brown, que no tenía su propio edificio, que tuviera su propio edificio. Son más de 1000 alumnos que pasan por esta institución, son jóvenes que, como bien dijo Juan, después de formarse acá en esta institución, son quienes forman a nuestros chicos a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito, pero también de toda la región. Gracias, Santi, gracias a todos, gracias a los docentes, a los auxiliares, a los alumnos, gracias, ministra, por seguir acompañándonos fuertemente. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Te presentamos Portal Avellaneda. Ahora podés hacer tus consultas, reclamos y trámites desde donde estés, cuando quieras. Sin filas, sin esperas, rápido, simple y seguro. Entrá a portalavellaneda.mda.gov.ar o descarga la app. Portal Avellaneda, el municipio a un clic. $10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Bien, como lo anticipamos, vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial generativa. La otra cara de la inteligencia artificial generativa, lógicamente, atomización, predicción y poder digital. De esto vamos a hablar entonces con Gretel Ledo. Gretel Ledo, gracias por tu tiempo, como siempre. No, gracias a vos, realmente, Jorge, por esta cálida invitación. Y la verdad que son conceptos que hoy quizás realmente lo estamos viendo, porque hay una cuestión que es la faceta del consumidor, ¿no? Porque nosotros hoy consumimos esas nuevas tecnologías, ¿no? Hoy nos valemos, nos hacemos de esa herramienta. La cuestión es cuál es el análisis que tenemos que hacer a la hora de comprender las consecuencias, ¿sí? Qué tipo de huellas digitales, qué tipo de rasterización se genera cada vez que nosotros hacemos una consulta. Por un lado, conocemos perfectamente, tenemos la inteligencia artificial convencional, que nosotros constantemente, acudimos a través de una pregunta, una consulta, una investigación, una profundización de algo específico, y bueno, a partir de un prompt, ¿sí? Que es una instrucción que uno genera a esa inteligencia artificial, comienza todo ese mecanismo por detrás de una generación también de desgaste, incluso cuál es
son las herramientas que utiliza y que consume esa inteligencia artificial a la hora de darnos ese output, ese producido. Hablamos de energía, ¿sí? Hablamos de consumo, bueno, de todo lo que es recursos naturales, que pues es otro capítulo para abordar y que por cierto la Unión Europea lo contempla. Entonces, por un lado, se genera ese resultado a través de nuestro prompt, ¿sí? Y uno va prompteando, si se quiere, esa inteligencia artificial, o sea, arranca con una, después va refinando, ¿sí? Va refinando esa búsqueda, decir, no, quiero voy por acá y voy por allá, bueno, cuando uno está haciendo una investigación o lo requiere como un insumo. Ahora, lo cierto es que esa inteligencia artificial se vale de esas puertas que están disponibles en la gran nube, que por cierto elude el derecho, la autoría, el derecho autor, ¿sí? Se vale de todos esos insumos sin de manera específica indicar de dónde obtuvo esa fuente, ¿sí? Por eso volvemos al tema esto, qué pasa con el derecho autor, y se genera un resultado, ¿sí? Pero no es un resultado de un mero punteo de una investigación que uno puede hacer en una búsqueda tradicional o convencional en un buscador, como solíamos hacer, sino que está prediciendo un resultado. Por eso hablamos de una alta capacidad predictiva, donde está generando algo que no necesariamente es pedido A, respuesta A, pedido B, respuesta B, pregunta, respuesta, sino que comienza a pensar por sí misma, ¿no? Es como que genera un producido que escapa incluso a la pregunta quizás lógica o la pregunta mecánica que uno le ha realizado. Entonces ahí comienza esta etapa de predicción, de avance creacionista, donde está explorando, y también, por cierto, exploratoria, aborda ya una cuestión de conclusiones que obedecen a la famosa inteligencia maquínica, ¿no? Entonces ahí opera la diferencia entre, digamos, una inteligencia maquínica, reactiva. Reactiva significa que reacciona al prompt que nosotros le hacemos, que es la convencional, y después ya tenemos otro avance mayúsculo, que es la inteligencia artificial agéntica, ¿sí? Agéntica. O sea que ya estamos hablando de un agente, que es lo que hoy están haciendo las grandes tecnológicas, donde tienen su propio chatbot y donde están las metodologías pagas, que a medida que uno paga más y tiene mayores abonos, accede a otro nivel de alto expertise en materia científica, en materia de salud, bueno, en tantas aristas de investigación, de creación también. Y a partir de ahí se generan esos famosos agentes. Dice, bueno, tengo mi empresa y ¿cuántos agentes? Tengo 5 agentes a cargo, ¿no? Es el agente de inteligencia artificial. Prestemos atención y guardemos este concepto porque lo va a retomar nuestro gobierno. Esta transmisión la estamos haciendo desde Argentina. El gobierno nacional, por cierto, está impulsando todo esto de la inteligencia artificial agéntica y está promoviéndolo a partir de una iniciativa que ahora un poco lo vamos a hablar. Entonces, el humano tiene metas, define metas finales. Bueno, quiero abordar una mejoría en tal sistema, en la prosecución de tal sistema o tal política. ¿Me explico? O sea, un resultado final. Ahora, deja trabajando en un lapso de tiempo que tampoco está estipulado y deja trabajando a esa inteligencia artificial agéntica. O sea, que adquiere una dimensión de responsabilidades propias con una pauta final y puede estar trabajando 24 horas, 48 horas, una semana, hasta lograr ese resultado. ¿Cuál es el mecanismo que utilizó? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuáles fueron las fuentes? A nosotros no nos informan de eso, simplemente es el resultado. Por eso estamos hablando de esa inteligencia artificial agéntica, que ya va más allá incluso de la inteligencia artificial generativa, que era a partir de un prompt. ¿Me explico? O sea, el humano introduce un prompt, que es una instrucción, y valida cada respuesta. Digo, voy por acá, voy por allá, perfeccionámelo, ¿no? Pregunta-respuesta, pero es una reacción, acción-reacción, acción-reacción, que también elaboraba y predecía. Pero acá la agéntica es un escenario mucho más macro, donde se le traza un resultado final que quiero aspirar hacia ese objetivo general o objetivo específico y dejo trabajando ese agente. ¿Me explico? Entonces, en la inteligencia artificial generativa, la metodología, lo dicen los expertos, es reactiva. O sea, genera textos, respuestas inmediatas a partir de este prompt. Ahora, la otra sería la proactiva. O sea, descompone un objetivo en diferentes flujos y trabaja libremente. ¿Está bien? De manera autonómica, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí hablamos de esos pilares artificiales que se están construyendo y presenta un gran desafío, y ahora vamos un poco a lo normativo,
¿Cómo hacemos para reflejar en los marcos normativos convencionales todo este avance tecnológico que, por cierto, van a decir, por un lado, las corporaciones tecnológicas, no me regules demasiado porque frenas mi desarrollo, ¿sí? Todo lo que es el gran paraguas de proteger los derechos individuales, comunitarios, sociales, ¿no? En todas las aristas, implica, por supuesto, una lupa y un freno al avance tecnológico. Eso va a decir el discurso de los Estados Unidos, ¿sí? Las grandes corporaciones, que es todo lo que es Silicon Valley. Por el otro lado, tenemos el andamiaje europeo, que directamente hay una regulación muy estricta, que arrancó con todo un sendero que hace años que viene trabajando, y poco a poco, a raíz de una serie de intercambios y puntos de vista fuertes, donde tenemos una Alemania posicionada de una manera, una España de otra manera, una Italia, ahora vamos a hacer una pincelada de todo eso, se logra este gran reglamento de la Unión Europea para de alguna manera regular. Entonces tenemos el polo Norteamérica, Estados Unidos, no a la regulación porque me frenase el avance tecnológico, Silicon Valley. La Unión Europea, al otro extremo, hay que regular. Y por otro lado tenemos el modelo chino, ¿sí? China, por supuesto que está buscando una manera de regular porque quiere crear su propio modelo también de open source, digamos, de una especie de acceso libre, porque está buscando, va por otro lado China, está librando una batalla meteórica para posicionar, competirle la hegemonía a los Estados Unidos con estos temas de los chips, ¿no? Sabemos perfecto que Nvidia hoy, que es la empresa más poderosa en lo que es el trabajo de producción de chips, tiene un nivel de productividad que ya supera a toda Alemania. Me explico lo que es el nivel de ingreso económico que hoy manejan estas grandes corporaciones. Estamos hablando de un puñado de 5 corporaciones grandes tecnológicas que hoy superan los productos brutos de países enteros líderes, ¿no? Como Japón, como Alemania. Fíjense hacia dónde estamos llegando. Después podemos llegar a la conclusión de dónde quedó la democracia, ¿no? En todo esto. Entonces, vamos un poquito a, si te parece, Jorge, a ver el tema del convenio marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial. Sí. Esto te cuento cómo fue. En abril del 21 se presenta oficialmente una propuesta original de parte de la Comisión Europea. Abril del 21, ¿sí? En marzo del 24 hay una aprobación histórica por parte del Parlamento Europeo. O sea, la iniciativa sale de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo lo aprueba en el 24 y el 1 de agosto del 24 entra formalmente en vigor en territorio comunitario. Después hay una serie de, si se quiere, de cronología donde dice, bueno, cuándo se activa formalmente, cuánto tiempo le dan a los estados a que vayan piano a piano este nivel de gobernanza y de auditoría de datos, implementándolos, porque entienden sí que la aplicación inmediata significaría una agresividad hacia aquellas corporaciones tecnológicas que están queriendo invertir en territorio europeo, también diferenciándose de Estados Unidos, y la extensa regulación que plantea este nuevo reglamento sería un retroceso. Entonces, por eso establecí una especie de cronología a la manera de ir implementándolo, ¿sí? Diciembre del 26, este año, fecha límite obligatoria para implementar marcas de agua, ¿sí? O sea, la detección de contenidos artificiales, cuando vos estás viendo cualquier documental, te tiene que colocar una marca de agua diciendo esto fue generado por inteligencia artificial. Fecha límite diciembre de este año, para hacer eso en todo el territorio comunitario. Y también para lo que es la transferencia, digamos, la transparencia de lo que es la deepfakes, ¿no? Las noticias que están totalmente, digamos, bueno, hay mucha generación de deepfakes, ¿no? Y diciembre del 27, o sea, el año que viene, la fecha para entrar en vigencia de exigencias para los sistemas de alto riesgo. ¿Y qué significa esto de alto riesgo? Lo que establece la regulación de la Unión Europea es una especie de pirámide a través del cual se le dice a cualquier tipo de corporación: hay acciones que están literalmente prohibidas, ¿sí? Porque implica un riesgo inaceptable para territorio comunitario. Ejemplo: sistemas totalmente vetados, manipulación cognitiva conductual, o sea que a vos te manipulan como persona, como ser humano, al momento de consumir una inteligencia artificial para que tomes tal o cual decisión y te va reorientando tu conducta. ¿Sí? Vos partís de una pregunta y te la vas reorientando de manera tal que terminas consumiendo, comprando, yendo a la farmacia a comprar algo que... ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, tremendo, sí. Tremendo. Eso es tremendo, Jorge, porque
Hoy arrancas con una pregunta ingenua, porque resulta que vos como persona decís, no voy al médico, hago una consulta de inteligencia artificial, ¿qué droga me conviene tomar? ¿Me duele acá, me duele allá? Y si es algo pequeño, pero aún así, porque las consecuencias adversas, lo que implica, digamos, el respeto hacia la actividad profesional de un médico, que no es lo mismo, ¿me explico? Bueno, entonces cuando exista un tipo de manipulación cognitiva, conductual, ahí directamente eso está literalmente prohibido. Punto 2. Los sistemas de puntuación social. ¿A qué te suena esto? ¿Te suena modelo chino o no? Los sistemas de puntuación social, o sea, se te establece un scoring y a partir de ahí, si accedes a tal o cual puntaje, se te veta o no el acceso a un derecho, a un crédito, a postular un trabajo, a ingresar a una universidad, a poder manejarte transporte público. ¿Me explico? O sea, el famoso crédito social. Eso está literalmente prohibido. Y después lo que es el raspado indiscriminado de imágenes faciales, o sea, alteración de tus imágenes. Me explico, todo lo que es retoque totalmente, manipulación de todo ese tipo de imágenes sensitivas. Y las cámaras de seguridad colocadas en lugares y en espacios públicos que en realidad están haciendo una especie de identikit y se hacen de tu imagen y después la pueden utilizar con cualquier tipo de fines, ¿no? Entonces, salvo lugares muy excepcionales con prescripciones judiciales. ¿Está bien? Entonces, eso es el riesgo inaceptable. Hablamos recién de la pirámide que utiliza la Unión Europea. El punto número 2, alto riesgo. Son situaciones de alto riesgo, pero se permiten, pero con una estricta regulación. Y esto está vinculado con evaluaciones, por ejemplo, vinculadas a lo que es políticas de salud, infraestructura vial, educación, o sea, me hago de la inteligencia artificial para la toma de decisiones en materia de salud, en materia de infraestructura vial, en materia de educación, pero tiene que haber un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar la base de datos, bla, 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 le pido el consentimiento de la ciudadanía para hacerme de ese dato, porque en realidad sos vos, Jorge, que estás en el dato, vos sos un dato, un insumo, digamos, sí. Y tiene que prestarse el consentimiento para que el Estado utilice esa información. ¿A qué te suena esto, Jorge? ¿Te suena un poco lo que quiere implementar acá el gobierno con el gemelo digital? ¿Se pidió permiso a la ciudadanía? ¿Se abrió un debate público? ¿Se hizo algún tipo de consulta popular? Bueno, esas son las cosas que este reglamento de la Unión Europea establece, el tema de la consulta popular. Establece la pregunta a la ciudadanía si quieren o no prestar consentimiento en temas sensibles donde implicaría la utilización de sus propios datos. ¿Me explico? Bueno, eso la Unión Europea dice a las corporaciones, sí, se puede utilizar, pero con la salvaguarda. ¿Cuál es? Digamos, la gestión, todo lo que es el desarrollo debe someterse, como recién dijimos, evaluaciones de conformidad previa para garantizar la gobernanza de datos con total transparencia. ¿Está bien? Sí, sí. Y después, bueno, así sigue la pirámide, pero yo quería aclarar cuáles son estas acciones totalmente prohibidas y cuáles las que están con cierto riesgo limitado, pero con la necesidad de que sea transparentado y con consentimiento previo. Vos fíjate que si es una empresa que no necesariamente es europea y es una empresa americana que quiere prestar un servicio de inteligencia artificial en territorio europeo, debe someterse a este reglamento. ¿Me explico? O sea, reitero, no importa el origen. La empresa puede ser china, la empresa puede ser de americana, pero el hecho de querer prestar una contraprestación dentro del territorio de la Unión Europea debe someterse a este tipo de análisis, digamos, que estamos haciendo en este caso. ¿Está bien? Por eso, países como Francia, países como Alemania dijeron, ojo, me está frenando el desarrollo. ¿Sí? Arthur Mensch, que es director ejecutivo de Mistral ahí está creando una tecnología especial de lo que es inteligencia artificial innovadora desde Francia, porque ellos están compitiendo, quieren tener su propia inteligencia artificial. Entonces fue uno de los tecnólogos franceses que levantó la bandera diciendo, ojo, no me regulen demasiado porque yo estoy queriendo desarrollar algo en territorio bien europeo, francés, y bueno, para que sea una herramienta de soberanía bien europea, y ustedes me están extra regulando. Entonces, él dice, estoy en contra de la regulación asfixiante, ¿no? Lidera esta oposición de estos, la extra regulación, ¿sí? Y a esta voz de Francia se une Alemania,
donde Alemania va a formar este bloque compacto y observa una especie de riesgo de doble castigo burocrático. Dicen, no, acá hay mucho exceso de burocracia. Eso dice Alemania. No, hay mucho exceso de burocracia, me están frenando el desarrollo, ¿está bien? Y actualmente justamente está liderando iniciativas para desviar estas obligaciones que se le están imponiendo a las empresas, diciendo, no, si ya está el sector, las leyes sectoriales pertinentes que regulan transparencia, consentimiento informado y otras tantas cosas, entonces, ¿por qué no acogerse a las leyes sectoriales de información que existen y no exijamos esta doble burocracia de otro pilastro más de normativo? ¿Me explico lo que está diciendo Alemania? ¿Está bien? Entonces tenemos a Alemania y Francia en esa postura. Uh-huh. Del otro lado, o sea, Alemania y Francia diciendo, momentito, no me regulen demasiado. Y te cuento, esto por ahí es novedoso, quizás la gente no lo sabe, pero el país que pisó más fuerte en la defensa de la soberanía y de la privacidad en la Unión Europea es Italia, ¿sí? Italia dice, nosotros queremos garantir la privacidad de datos. Es la firme defensora de todos los derechos de los ciudadanos y sienta un precedente en el 2023 cuando bloquea de manera temporal el uso de ChatGPT, ¿sí? Lo bloquea porque había infracciones, ¿sí? Todo esto de la transparencia, el uso de datos, y dice Italia, no, nosotros acá queremos mantener el derecho a la defensa irrestricta de la soberanía y la privacidad. Claro, si te pones a pensar, la noción de soberanía hoy está en tela de juicio. Está en tela de juicio todo, Jorge. Lo que implica el concepto de territorialidad, el concepto de una política pública consentida, informada, con participación de la ciudadanía, el concepto de la democracia, ¿sí? Porque si arrancamos la charla diciendo que el volumen económico que hoy maneja Nvidia, arrancamos eso diciendo que está superando todo lo que es lo producido por Alemania entera, ya directamente, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Plantamos bandera? ¿Qué hacemos con el Estado de Derecho? Por eso, el eje central de todo este reglamento de la Unión Europea está vinculado con los derechos humanos, el Estado de Derecho y todo lo que es la defensa irrestricta de la democracia, ¿no? Son los ejes centrales. España se va a unir Italia y van a también plantear lo mismo, y ellos están preocupados por qué pasa con el impacto laboral. España se preocupa por eso. ¿Qué pasa con esta introducción masiva de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el recurso humano, ¿no? Con aquellas personas que previamente no fueron capacitadas, preparadas, sino que son literalmente desplazadas, y hoy te lo dicen, los grandes tecnólogos te lo dicen. Te dicen acá, el que es una cuestión de lucha de supervivencia, el que no está utilizando o implantando la inteligencia artificial y se hace estos recursos, literalmente queda fuera del sistema, ¿no? Entonces se sitúa en el extremo opuesto España a Francia, Alemania, exige regulaciones estrictas, impulsa la obligatoriedad de marcas de agua con lo que es los deepfakes y la fiscalización de organismos en materia laboral, ¿sí? Recursos humanos y demás. España también tiene una producción literaria impresionante. Vos sabés que se ha capacitado e instrumentado a estas grandes tecnológicas con el desguace de libros enteros, que se han destruido lomos de libros enteros escaneando literatura antiquísima de España para poder, si se quiere, tornar el lenguaje más humano, más afable o humanizar la máquina, ¿no? O sea, España tiene todo esto del derecho de autor muy presente. Y por otro lado, y por último, tenemos el bloque nórdico, ¿sí? Que son todos los que es Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria, y ellos dicen, ojo, las industrias culturales europeas. Ojo con la propiedad intelectual de las industrias culturales. Entonces también están planteando observaciones tajantes para poder salvaguardar los derechos culturales. Fíjate todo, no fue fácil, te cuento, Jorge, no fue fácil llegar a esta instancia, digamos, y a estas requisitorias que establece el convenio. Y fíjate que te quiero leer lo más importante que dice el artículo primero, el objeto, garantizar que todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial sea coherente con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ya te dice con los derechos humanos, creo que hay una contradicción en sí misma. O sea, hoy garantizar el Estado de Derecho con la utilización de esta inteligencia maquínica y, como recién dijimos, la inteligencia artificial agéntica, literalmente ya no estamos hablando de un acceso libre, informado, consentimiento, sino de un producido a partir de una acción que uno le da, una tarea puntual, y bueno, hay una liberación total del plano, digamos, creacionista de la persona, ¿no?
Y bueno, a partir de ahí dice que quieren asegurar que haya una coherencia de todo este sistema de inteligencia artificial atravesado, trazado con la fiabilidad de lo que son derechos humanos, bueno, respetuoso al derecho nacional, internacional. Lo veo como muy complejo, lo veo como una especie de carta, manual, una carta, digamos, de un estatus altísimo de regulación que hoy por hoy no sucede en los hechos. Es como si la Unión Europea se hubiese querido quedar tranquila con su conciencia. Bueno, yo lo regulé, esto funciona de esta manera, pero creo que la Unión Europea con esto se está quedando un paso atrás, lamentablemente, porque el avance es estrepitoso y la carrera la están liderando China y los Estados Unidos. No sé si compartís un poco, Jorge, lo que estamos hablando, porque el exceso de regulación es una regulación como una pantalla ficticia, porque en los hechos no sucede. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente, Gretel, comprendo. O sea, por una parte está la Unión Europea, Estados Unidos, pero me dejaste pensando en el desarrollo de China también, en todo esto, en lo que es la producción de China, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hay que articular ahí temas sensibles que lógicamente responden a poderes económicos también, ¿no? Totalmente, porque China, en realidad, la carrera que siempre libró fue por colocar su producto, ¿no? Vemos acá lo que está pasando en Argentina, o sea, la diferencia con los Estados Unidos, que quiere siempre trazar un puente con la cultura, con el ideario, con los valores, las cosmovisiones. Estados Unidos te dice, te doy dinero, pero a cambio aplicame estos principios, ¿viste? Como una especie de incidencia directa en tu política nacional. Eso China no te lo va a hacer. China no te va a incidir en tu política, no se va a meter en tu agenda. China lo que quiere es que vos, feliz, con una linda sonrisa, firmes el acuerdo, intercambio de cooperación, no de cooperación técnica, cooperación económica, acciones de desarrollo económico. Entonces, en ese paraguas, es que ellos no van tanto por el exceso de regulación, sino más bien por insertar en tu territorio nacional su mercancía. Siempre fue tradicionalmente todo lo que fue el avance económico de China hasta hoy de esa manera, con lo cual están queriendo colocarse en la punta para disputarle el terreno a Nvidia, digamos, a todo lo que es desarrollo de chips. Una vez que ya disputen eso, estamos hablando de una cuestión de meses, yo digo que esto llegaría a fin de año, ya van a estar al mismo nivel que los Estados Unidos en calidad. Sí. Entonces, ellos quieren ofrecer una inteligencia artificial de código abierto. ¿Explico? O sea, a diferencia, porque hoy está el sistema pago. Hoy tenés, OpenAI, tenés Gemini, tenés, Anthropic, que es Claude, todo eso, llega una instancia, tenés código, tenés gratuito, pero después, a medida que querés otro tipo de servicio, están los sistemas pagos, eso lo sabemos, Jorge. Bueno, China dice no. Te voy a dar el mejor servicio, lo más alto, como si fuera el máximo, el premium que te da Anthropic, pero te lo voy a dar gratuito, te dice China. Eso está trabajando, el código abierto. Y dice, pero acá le está pisando los talones a todo el negocio de las grandes corporaciones tecnológicas americanas, porque tiene otra filosofía. Quiere ingresar a lo que es el consumo, ¿me explico? Va por otro lado. Claro, tal cual. Entonces, por eso está esto del código abierto y es el modelo chino. Bueno, modelo chino, en pocas palabras, centralizado, y también es autoritario. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la única condición? No discutas el Estado chino, no discutas el PSC, no discutas la filosofía de vida que ellos desarrollan, no tengas incidencia en que no existe un modelo democrático, sino totalmente autoritario. Basta con que vos no critiques qué sucede puertas adentro en China, listo, ellos te abren las puertas para poder comerciar. ¿Me explico? Modelo europeo, centrado en los derechos fundamentales, derechos humanos, Estado de Derecho, las garantías, todo lo que son las garantías, una matriz hiperreguladora, ¿sí? Y está ralentizando piano a piano el desarrollo que está queriendo hacer Francia en corporaciones que quieren independizarse de Norteamérica. La estrategia argentina, vamos al modelo argentino. Bueno, Argentina acá está queriendo como innovar totalmente porque quiere colocarse una especie de polo de atracción de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, por una apertura totalmente indiscriminada, donde no hay un punto de comparación ni con la Unión Europea, ni con el modelo chino, por supuesto. Directamente están, ni siquiera con América, porque con Estados Unidos, porque en Estados Unidos no es que hay una regulación, digamos, hoy que uno puede llegar a poder entender si hoy las corporaciones tecnológicas tienen que moverse en ese estándar. No hay. Entonces va al extremo de tomo el sistema norteamericano, de no regulación, pero regulando la apertura indiscriminada. ¿Me explico? O sea, regula lo que
va a regular el modus operandi en el cual hoy se manejan las corporaciones norteamericanas, pero para darle todas las puertas abiertas, por ejemplo, a Palantir acá en Argentina. Entonces, desregulación absoluta, la necesidad de cuál es el contexto de grandes divisas, de grandes inversiones. Hoy todavía nuestro presidente está esperando esas grandes inversiones que no han llegado. Entonces dice, bueno, vamos a abrir a todo lo que es Silicon Valley, con Palantir de por medio, asumiendo altos riesgos para nuestro sistema. Se presenta este proyecto con iniciativa del Ejecutivo, elige como Cámara de Origen el Senado. Estamos hablando del proyecto 193/26, ese es el número de expediente, y a partir de ahí dicen, bueno, vamos a definir una serie de innovaciones a la ley de sociedades comerciales, a partir de cual se introduce la figura de las personas no humanas, o sea, sociedades automatizadas. Estamos hablando de que ya no hay personas humanas, sino estamos hablando de, volvemos a lo mismo, inteligencia artificial agéntica, agentes de inteligencia artificial que van a tomar decisiones, que van a poder votar absolutamente todo. Entonces dice así, sin personal, que imagínate, no hay relación de dependencia, no hay derechos laborales, nada. Entonces define a las entidades que desarrollan el objeto mediante sistemas algorítmicos, autónomos o agentes de inteligencia artificial, y establece un funcionamiento sin personal de dependencia totalmente automatizado. Hay una flexibilización interna de manejo, hay una figura que constantemente está en el proyecto, que son las DAOs, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, y utilizan contratos blandos, que son los contratos inteligentes, smart contracts, y se autorregulan, ¿no?, con esa tecnología. Ahora fíjate que hoy por hoy en la ley de sociedades comerciales tenemos la figura de la persona jurídica, que es una especie de protección cuando existe cualquier tipo de falla o inconsistencia en esa empresa. Se responde hasta la línea de patrimonio que inicialmente se constituyó la empresa. O sea que no responde la persona física, sino que responde la persona jurídica, con derechos, obligaciones y demás, ¿no? Es una especie, digamos, de protección o escafranda, digamos, de figura social, societaria, que le permite accionar libremente, digamos, en el marco de todo este tipo de transacciones con la personalidad jurídica. Con este proyecto de ley se pretende otorgar personalidad jurídica a los organismos, o sea, a la inteligencia artificial. Bien, Entonces, vamos a ir, Gretel, por el tiempo. O sea, es un gusto escucharte, como siempre, y yo no te interrumpo para que vayas cerrando el concepto, pero el tema es el tiempo televisivo nuestro. Sí. Yo te decía esto como para ir más o menos cerrando el tema, ¿no? Sí, simplemente le quiero dejar a la ciudadanía un poco si se quiere, el compromiso ético de poder pensar y definir hacia dónde está yendo la humanidad, cuáles son las características que nos hacen esencialmente humanos, si estamos perdiendo la brújula en eso, si no estamos ponderándonos a nosotros mismos, si nos estamos valuando con las características necesarias y suficientes como para poder dotarnos de valor como personas. Porque a partir del exceso de la comodidad y la chatura del pensamiento se genera esta cosmovisión que no solamente resulta apetecible para las personas de a pie, sino también para gobiernos enteros. Y ahora ya se está avanzando en el plano de las entidades societarias, ¿sí?, en todo lo que es el derecho comercial. Esto es bastante brutal lo que está promoviendo este gobierno nacional, porque también incluye la prórroga de la jurisdicción, que es la justicia offshore, o sea que habilita que estas corporaciones cualquier tipo de litigio lo puedan resolver con una justicia no en territorio nacional. Y nadie responde frente a esto, porque estamos hablando de un agente artificial que hoy por hoy no tenemos una salvaguarda. ¿Quién responde? ¿Cuál es la cadena de responsabilidades? Es muy grave lo que está sucediendo en este afán de querer lograr grandes niveles de inversiones, y una empresa como Palantir, que sabemos que es de dudosa credibilidad y ha tenido problemas en otros países. Me pareciera que Argentina es una especie de basurero y es receptiva de algo que ya se vio fracasado en otras naciones. Sin embargo, se está utilizando como chivo expiatorio de experimentación este país. Entonces, las nociones de Estado de Derecho, nociones de soberanía, nociones de humanidad, nociones que tienen que ver con la transparencia y con los límites que nosotros tenemos que empezar a visorar día a día, empezar a prestar atención y no comprar lo primero que se nos viene a mano, y comprender que la utilización de la inteligencia artificial ya no es la convencional, ya no es la generativa, sino ya se viene la agéntica.
Es un campo que hoy ni el derecho puede tomarlo con sus propias manos, no puede llegar a tomar esta realidad. Nos está golpeando fuerte y tenemos que repensar cómo queremos manejarnos y cuáles son los límites que tienen que estar siempre como eslabón decisorio final el ser humano y no una inteligencia artificial maquínica. Seguramente. Gretel Ledo, nuevamente un gusto escucharte y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, estábamos comunicados entonces con Gretel Ledo, analista internacional en geopolítica y gobernanza global de la inteligencia artificial. Pausa. Pusimos en marcha un nuevo programa para la puesta en valor de todas las calles de Seiza. En cada rincón del municipio, seguro tu barrio mejora. El CBC llegó a Ezeiza. Nosotros lo que apuntamos es tener el prestigio de esta universidad en un lugar cercano y no hacer que el vecino de Ezeiza o de la región tenga que trasladarse hasta acá y pueda iniciar y transcurrir su carrera en Ezeiza. Más educación significa más oportunidades, más desarrollo y un mejor futuro para todos. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAC, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentás a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana próxima.